Hay un micrófono abierto por ahí, si lo pueden cerrar, por favor. Y también África septentrional y Asia occidental, pues no hay avances, pero están avanzando. O sea, van en el camino. Para la proporción de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, desglosado por sexo, de nuevo no tenemos información para saber cómo van las tendencias, pero sí sabemos que al menos en algunas regiones como Asia Oriental, América Latina y a nivel mundial, pues se ha avanzado un poquito, aunque está lejos de alcanzarse la meta, pero con nulos avances en África, por ejemplo. Después la meta 5.5 con los indicadores de proporción de escaños ocupados por mujeres en parlamentos nacionales. Vemos que pues solo Australia y Nueva Zelanda está en camino hacia lograr el ODS, pero no, seguramente no lo alcanzarán. Los que sí lo van a alcanzar son los que están en azulito. Y que tenemos avances lentos en todas las regiones, incluso retrocesos en alguna, pero generalmente la tendencia es positiva, sí se va avanzando. Después, esta misma proporción en gobiernos locales, pues es mucho más baja. Y ahí sí vemos un poco más de retrocesos y vemos bastantes estancamientos. Y mujeres en cargos directivos, les decía, es en empresas, bien en África subsahariana, que lo cual es una muy, muy buena noticia y además con una tendencia positiva. Australia y Nueva Zelanda también avanzando con una tendencia positiva, pero el resto de los países con avances muy poco significativos e incluso algunos en retroceso. Y de la meta 5.6, que es la de salud sexual y reproductiva, vemos en la primera la proporción de mujeres que toman decisiones informadas sobre salud reproductiva. Europa y América del Norte están prácticamente cumpliendo esta meta y el resto de los países, pues hay algunos en verdecito como con avances importantes como América Latina, pero el resto pues igual no en el mejor camino. Y las leyes sobre el acceso igualitario a salud sexual y a la información y a la educación al respecto. Europa y América del Norte y Australia y Nueva Zelanda ya con la meta prácticamente cumplida. Los demás, pues en buen camino, los que hay información en verdecito. Y África, pues un poco, unos pasos más atrás. Y la siguiente, para ya acabar con las metas. Estos son la parte de derechos de propiedad agraria y propiedad de las tierras. ¿Pueden creer que no hay información para nada? O sea, sabemos que hay algunas normas porque pues se pueden leer las constituciones, pero ningún país reporta sustantivamente sobre quién tiene la tierra para que podamos hacer esta medición. Entonces, pues, quién sabe qué esté pasando, asumiremos que vamos en el buen camino, pero no es así porque como les decía en México, estamos por abajo de ese porcentaje a nivel global en tenencia de la tierra para mujeres. Entonces, pues, desde esto ya nos dice que claramente no vamos a alcanzar el ODS 5, porque si ni siquiera tenemos cómo medirlo, que a lo mejor eso tendrían que haberlo pensado en el 2015 o en las negociaciones de la Agenda Post-2015, que así se llamaba antes de llamarse Agenda de Desarrollo Sostenible. Si no lo podemos medir, ¿para qué lo ponemos como indicador? Mejor busquemos algún proxy o busquemos algún otro indicador que nos diga también sobre la tendencia de la Tierra, pero que nos permita en 15 años tener una cifra exacta de lo que está pasando. Entonces, pues denlo por perdido. No creo que en 4 años evolucionen lo suficiente los sistemas de medición de todos los países para que podamos saber qué está pasando aquí. Después la meta 5B, que mujeres que poseen un teléfono móvil, que como ven esa iba bastante avanzada en el agregado, pero ya cuando lo vemos por regiones, vemos que sí falta presionar bastante más el avance en África y en América Latina. Contra hombres que poseen un teléfono móvil, pues no es tan distinto. Entonces, por eso es que la brecha ahí no es tanta, porque ni mujeres ni hombres tienen acceso a un teléfono móvil. Y el último, la meta 5C de países con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género, pues por eso no tenemos datos. Todo está en rojo, excepto Asia Central y Meridional. Entonces, esto quiere decir que falta mucho que, aunque tenemos mecanismos de adelanto de las mujeres, como lo marca la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
En México, nuestro mecanismo de adelanto de la mujer es la Secretaría de las Mujeres y los institutos locales de las mujeres o secretarías de las mujeres locales, pues no están generando esos sistemas que necesitamos para tener la información completa, para saber qué está pasando en la vida de las mujeres. Y pasamos muy rápido a México para que podamos tener al menos unos 10 minutitos al final para conversar un poco. La siguiente, por favor. En México tenemos avances. Estos solo son algunos, porque si me ponía a mencionar todos, nunca íbamos a acabar. Pero aunque veamos esto catastrófico, les quiero decir que a nivel normativo, o sea, igualdad jurídica, México es de los países más avanzados a nivel global. Yo lo pondría en el top 10. ¿Qué pasa? Que esa igualdad jurídica no se traduce en igualdad sustantiva. Entonces, mientras no demos ese cambio, pues va a ser muy difícil que alcancemos la Agenda 2030. Pero al menos tenemos los mecanismos para hacer exigibles estos derechos, no solo en el derecho internacional, sino también en el derecho nacional. Entonces, solo hay que ver cómo podemos mejorar la implementación para que sucedan las cosas que estamos viendo en las normas. Y entonces, estos son los avances que nos presenta el INEGI. El 100% en áreas de matrimonio, familia, planificación familiar, educación sexual ya está regulado en marcos jurídicos. Como les decía, en México sí tenemos prohibido el matrimonio de menores de 18 años, pero sabemos que en Guerrero, Chiapas, zonas del sur, incluso zonas del norte, sucede sin llamarse matrimonio, pero que de facto es matrimonio. También ha habido un avance del 88.9% en marcos para combatir la violencia contra las mujeres. Tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias. Tenemos las leyes estatales y lo que falta es que podamos terminar la homologación del tipo penal de feminicidio. También el 90% de avance en marcos jurídicos generales y vida pública y 80% en empleo y beneficios económicos. Entonces, les digo, la regulación está muy avanzada. Los lugares ocupados por mujeres en el poder legislativo, ya eso, palomita, alcanzamos la paridad y todavía más allá. Acuérdense que la paridad es el piso mínimo. Entonces, ya tenemos en 2023, que fue la última medición que hizo el INEGI, ya 50%, ahorita creo que estamos en 52% en las legislaturas, y en congresos locales, 37.4 en 2017, pasamos a 47.5 en 2021, y en el proceso electoral 2024 ya se alcanzó el 50%. La tasa de participación económica de mujeres sigue ahí habiendo una brecha, pese a que ha avanzado 46.4%, todavía estamos 30.2% menos que los hombres, o sea, los hombres andan en el 70% de ocupación, mientras que las mujeres apenas en el 46%, y en comunidades rurales la brecha se va hasta 44 puntos porcentuales. Entonces, aquí sí hay mucho trabajo por hacer. Y los ingresos promedios mensuales en las mujeres, las siglas que ven al final son las encuestas o de dónde se sacó. El de Poder Legislativo es el Sistema de Información de los ODS y las otras son encuestas del INEGI. Todavía la remuneración sigue siendo 35% menor que la de los hombres. Hay mujeres aún sin escolaridad, 48.5% por debajo que los hombres. En mujeres que ganan menos que los hombres, porque la escolaridad es casi igual. En mujeres de 65 años y más, el ingreso es 42.8% por debajo que los hombres. Mujeres con 2 hijos, 41% por debajo de hombres con 2 hijos. Y mujeres con 4 hijos o más, 52% por debajo de hombres con 4 hijos o más. Entonces, la brecha de ingreso también es tremenda y hay que cerrarla. Y para finalizar, pues todavía los retos que tiene México. Estos retos los tomé del reciente informe que presentó México al Comité CEDAW, como les decía al inicio. Cada 4 años se presenta este informe. Las expertas del comité revisan la información que presenta el Estado mexicano, que presenta Naciones Unidas en el país, que presentan las organizaciones de la sociedad civil a través de informe sombra, y con base en eso hace una serie de recomendaciones. Entonces, no nos fue nada bien.
en este informe. En general en ninguno, pero en este que estimábamos que iba a avanzar un poco más por todos estos avances legislativos, pues sí hubo muchas cosas pendientes que el Comité CEDAW pidió informar al Estado mexicano sobre qué estaba pasando. El primero, como lo mencionábamos Pedro y yo al inicio de esto, violencia de género persistente e impunidad. Urge fortalecer toda la parte de prevención, investigación, sanción de la violencia contra las mujeres, incluyendo los feminicidios. Hay muy baja tasa de judicialización porque las mujeres no quieren denunciar y por lo tanto alta tasa de impunidad. Y hay que mejorar la alerta de violencia de género que se creó siendo un sistema sin precedentes a nivel mundial que nos daba mucha esperanza, pero que desde que se creó en 2008, pues realmente no ha generado los cambios que esperábamos. Después, la parte de militarización y seguridad también lo levanta como una señal de alerta el Comité CEDAW por la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública que puede aumentar las violaciones a derechos humanos y pide que haya mecanismos de control civiles que den seguimiento a la rendición de cuentas de esto para que no haya estas violaciones. En la parte de acceso a la justicia, las barreras para las mujeres, pero además con intersecciones importantes porque estas barreras son más fuertes para mujeres indígenas, rurales y con discapacidad. Y hay que capacitar en perspectiva de género a operadores de justicia y también para eliminar los estereotipos. En derechos sexuales y reproductivos, preocupación por la desigualdad en el acceso al aborto seguro entre estados. Si bien hemos avanzado un montón, todavía hay estados que no lo permiten, incluso algunos lo prohíben explícitamente, y por lo que tenemos que apurarnos para armonizar y garantizar estos servicios de salud accesibles, incluidos la educación sexual integral. O sea, creo que en México ya tenemos 15 o 20 años que se aprobó, no me acuerdo, hace poquito, el año pasado fue el aniversario, y otros estados siguen sin poder, en Ciudad de México, siguen sin poder llegar a eso. En participación política, les digo, se reconoció todos estos avances sobre la paridad, pero pues esto ha traído también que aumente la violencia política contra las mujeres. Entonces, aunque ya se tipificó este tipo de violencia, pues sí necesitamos mecanismos efectivos de protección y de sanción a este tipo de violencia política. Y la siguiente, ya para finalizar, en la parte de... ¿Sí? Exacto, perdón que te interrumpa, es que estamos llegando a las 7, entonces, sí, para aprovechar tu tiempo. Sí, tengo 10 minutitos.